Bien, mis hermanos, pues llegamos a casi al final de Aquila y Priscila. Estamos ya en el módulo 14, pastoral, situacional y de género. Hoy vamos a tener una clase especial con un estudio, pero sí vamos a revisar parte de nuestro material, parte de nuestro trabajo, para ver cómo lo estamos visualizando y lo que vamos a ver en este material. Realmente es muy emocionante para mí, no solo llegar al final de nuestro curso, sino aún más tener este módulo que nos va a enriquecer. A mí me enriqueció mucho este módulo 14, así que espero que a ustedes también los enriquezca y vamos a hablar sobre el tema pastoral. La imagen que tenemos ahí precisamente es una persona que cuida ovejitas y es de lo que vamos a hablar hoy en el tema de pastoral. Entonces vamos a nuestro manual, vamos a ubicarnos en nuestro manual, por favor. Vamos a ubicarnos en este momento. Ustedes tienen ahí su manual, en la parte de arriba dice módulo 14. Los que no lo tengan, pues los mandé electrónico. Y como siempre, nuestros módulos, cuando empezamos y terminamos, vamos a orar, vamos a poner delante de Dios, a platicar con nuestro Señor Jesús y decirle, Dios, gracias porque nos has hecho eh, privilegiados al poner bajo nuestro cuidado el alma de algunas personas. Esto le llamamos pastoral o ser pastores. Permítenos, Señor, que a lo largo de este curso vamos a poder ver qué es esto y de qué se trata. Ayúdanos, Dios, a ser eficaces y capaces en este tema y poder ayudar a las personas que tengan necesidad. Siempre, mi Señor Salvador, siempre hay personas que cuando nosotros hablamos la palabra, esperan de nosotros una palabra de ayuda, un aliento. Permítenos darlo con la mejor disposición de nuestro corazón y con el conocimiento no nuestro, sino de tu palabra, para que tu nombre y tu reino sean grandes. Bien, pues ahí está ya el módulo eh, que tenemos en puerta, que es el módulo 14. Si ya ubicaron su página, vamos a la página número 2 después de la portadilla, que es esta. Eh, Cámara, la portadilla que es esta. Ya damos la vuelta. Recuerden que está ahí arriba el título, porque como tenemos todas las materias, pues a veces nos confundimos. Está bien, yo mismo me equivoco. Y ahí en la página 2 vamos a ver en este momento esta parte que he puesto aquí para ir viendo qué es lo que estamos haciendo y viendo, ¿no? Y esta página 2, bienvenida Pastora Belena y espero que nos esté escuchando también. Y estamos en el manual, ubico nuevamente, ya estamos en voy a regresar un poquito, módulo 14 y estamos en la página número 2 del módulo 14 de la pastoral. Y es importante aquí ver en esa hojita que tienen, pero si no la han localizado, vamos a leerla aquí directamente de nuestra pantalla. Yo sé que puede ser pequeñito si traen un celular, pero yo les voy a ir leyendo para que ustedes entiendan. Dice presentación de este módulo 14. Este módulo se enfoca específicamente en el abordaje de situaciones típicas que atraviesan las personas y la manera en cómo podemos, perdón, ya me equivoqué, en cómo proceder para lograr una atención pastoral efectiva. ¿Ok? Entonces vuelvo a leer para que quede correctamente leído. Este módulo se enfoca específicamente en el abordaje de situaciones típicas atraviesan las personas y la manera en cómo proceder para lograr una atención pastoral efectiva. Entonces, súper importante, al repetirlo dos veces, queda muy claro que la descripción es cómo vamos a afrontar las situaciones específicas. Ahí abajo hay una carita que está así toda espantada, así es como llegan a nosotros cuando tienen una situación, algún problema, nuestros hermanos. ¿Qué es esta situación o cómo llegan a esta situación? Pues llegan en esta situación, lo vemos precisamente como han llegado a nosotros en algo que voy a decir la palabra, todos compungidos, todos tristes, porque los seres humanos somos
vulnerables, ¿sí? Los seres humanos somos vulnerables. Ujú. Entonces ya vemos ahí el objetivo, y el objetivo, eh, voy a hacer así el cuadrito para que lo pueda leer. Eh, Dice objetivos. Son tres objetivos principales en este curso y pueden ustedes ir ahí anotando las preguntas que se estén haciendo ahora con el tema que vamos a ver. El tema es pastoral situacional y de género, es decir, las situaciones que se me presentan en la pastoral, en mi trabajo diario, y cómo tratar género, que significa hombres y mujeres. Cómo tratar los problemas que se me presentan o las situaciones, más que problemas son situaciones. Dije mal la palabra, son situaciones que se presentan. Ahorita vamos a empezar a analizar cuando veamos el índice cuáles son las situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Primero tenemos el objetivo, dentro de los objetivos, el objetivo número uno que dice identificar necesidades específicas que atraviesan las personas en el contexto de enfermedad y duelo. Ah, y nos regresamos a la carita. La carita quiere decir que nosotros somos personas que tenemos, que pasamos por ciertas situaciones. Aquí cabe hacer una aclaración. El material está diseñado para ver cómo reaccionamos a las situaciones y no cómo solucionamos las situaciones. Porque a veces cuando vemos este curso, después podemos decir, ah, pues, ¿cómo, cómo puedo enfrentar desde la pastoral la enfermedad? Ah, pues orando por los enfermos. Sí, está bien. Pero aquí no es cuando vamos a orar por los enfermos y sanan, que es una señal milagrosa que el Señor nos deja hasta nuestros días para que el Evangelio sea predicado, para testimonio de Él, para que su presencia esté viva y eficaz entre nosotros. Sí, no está diciendo en el contexto de una enfermedad. ¿Qué pasó cuando ya oramos y no es la voluntad del Señor que esta persona sane? Este es un problema teológico que se resuelve en la situación y no es conformismo, es una situación que Dios tiene maneras distintas de contestar. Ante una pregunta puede contestar sí, puede contestar no o puede contestar espera. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, Pablo, precisamente, el apóstol Pablo, llega un momento en que dice, tengo un aguijón en la carne, el cual he pedido al Señor que me quite, pero él me dice, espera. La palabra que utiliza Casedo de Reina en la versión, en la revisión que yo tengo, la 60, dice, confía en mi gracia, ¿verdad? Está atento a la gracia que yo te estoy dando. Mi gracia es suficiente. Wow, está diciendo ahí, está diciendo el Señor sabe las cosas, ¿verdad? Entonces, esta pastoral que vamos a ver no se trata de decir, ah, pues sí, se puede orar, todos los... No, no, no vamos a entrar en ese tema ahora. Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Ahora estamos hablando de cómo va a ser mi reacción, no mi acción, sino mi reacción ante la enfermedad de Dios. Yo sé que algunas personas dicen, no, pues no se va a morir porque yo voy a orar por él y va a sanar, y aunque sane, el Señor dice que los muertos serán resucitados. Está bien, esa parte no le estamos viendo. Estamos viendo una persona que ya se murió, ya oramos porque resucitara, no resucitó y ahora tenemos el problema no con la persona, porque la persona pues ya está, si confía en el Señor y eso no lo podemos saber nosotros, ¿verdad? Más que Él y el Señor está en su presencia y entonces nosotros tenemos el problema con los deudos. Los deudos son las personas que quedaron. Ahora mismo yo he estado ejerciendo la pastoral por la ausencia de la persona que hace la pastoral en mi comunidad de fe. Y precisamente me tocó una situación de un domingo en la mañana, despedir a nuestra hermana y el próximo domingo ya no verla llegar. Estaba muy grave y le dijeron que ya solamente esperar, que no podían hacer otra cosa más que esperar el final. Claro que oramos por ella y oramos por salud y oramos con toda la fe del mundo, pero también respetamos la voluntad del Señor cuando, y la más que respetamos, aceptamos cuando ella fue a la presencia del Señor y a los 15 días ya no estaba ella. Uh-huh. Ahora, ¿cómo tratamos a los bebés? ¿Cuál es la actitud correcta?
cristiana, bíblica hacia los deudos es lo que vamos a ver en este curso y tratar de sostener todo en lo que dice la palabra de Dios. Segundo objetivo, enseñar mecanismos de abordaje, es decir, cómo enfrentamos, esto de abordaje significa cómo enfrentamos, qué hacemos, ¿verdad? Un abordaje sería, en este sentido, es un ejemplo muy burdo, pero tenemos maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo tengo aquí mi pastillero, ¿verdad? Entonces yo agarraba de a una por una, las pastillas las formaba y me las tomaba, ¿verdad? Un día mi esposa me dice la doctora que puedo tomar todas, no importa que sean las tres, que puedes tomarlas en el mismo momento, las pones en la mano, te las tomas, como será. Ese es el abordaje, la manera en que hacemos las cosas, cómo abordamos la situación, ¿verdad? ¿Qué es el mecanismo de abordaje pastoral efectivo ante la situación de enfermedad y duelo? Es decir, quiere decir que hay mecanismos de abordaje pastorales que no son efectivos, ¿verdad? Hay cosas que no tenemos que hacer que no tienen efectividad. Las personas están en una situación de vulnerabilidad, vemos la carita y así llegan con nosotros, ¿verdad? Como esa carita así como, pastor, y ahora, o pastor, ahora, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Qué voy a hacer ahora? Y entonces uno tiene la necesidad de pedir la guianza del Espíritu Santo, que le recuerde lo que ha leído en la palabra y dar el consejo adecuado en ese momento. Hay algo muy bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, que es cuando dice el Espíritu Santo va a estar en ustedes, somos llenos con el Espíritu Santo, tenemos dones por el Espíritu Santo, pero además de todo esto que es súper maravilloso, además dice, hay un versículo que me gusta mucho porque dice, Él os recordará todas las cosas. Y no solamente nos las recuerda, en mi caso muy particular, el Señor me habla sobre las cosas. ¿Cómo me habla? Pues porque estoy leyendo la palabra, ¿verdad? Y entonces leo algún versículo, mira qué interesante enfoque se puede dar aquí en este versículo. Y lo apunto por ahí en mi cuadernito, ¿verdad? Digo, mira, aquí tengo Efesios 4, este versículo dice esto, o acabo de leer primero los Corintios, ¿verdad? Un ejemplo que me pasó alguna vez, acabo de leer Corintios, y dije, bueno, eh, era segunda los Corintios cuando dice, bueno, no doy la cita precisa, cuando doy citas de memoria saben que no puedo equivocar, pero la palabra sí está ahí y dice, eh, como llegaron a Cristo, así quédense. Está hablando de los esclavos, pues, propiamente, ¿verdad? En segunda los Corintios. Como llegaron a Cristo, así quédense. O en primera los Corintios. Estoy ahorita un poco confundido con la definición, pero lo dice así, ¿no? Eh, entonces, ahí está la versículo y yo lo recuerdo y alguien viene y me hace una pregunta de ética y de moral en cuanto a su situación, ¿verdad? Situación, como había llegado a Cristo, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, este pasaje aplica a la esclavitud del siglo I, pero si el Señor te habla con este pasaje, léelo, repásalo, lee todo el capítulo. Entonces el Señor nos muestra ahí cómo atender y era una situación que para esta persona era premiante, ¿verdad? No era enfermedad y duelo, pero una situación del otro tipo que era de género, ¿verdad? De ella como ser mujer que estaba sufriendo una situación y tenía que resolver adecuadamente, ¿no? Entonces, la situación era esta, ¿no? Que le decía yo, pues el Señor te dice, no te preocupes, ¿no? Y la situación era muy grave porque era una persona que había estado casada, la platicó aquí en cámara y sabemos que queda grabado porque no digo el nombre ni en qué iglesia estaba, había sido casada, ya no estaba, su esposo había ido lejos, parece que en los Estados Unidos, ya saben la historia clásica, y ella estaba sola y se había mantenido, pues estaba entiendo, guardada, se había convertido al Señor y se quería mantener así, pero alguien le había dado el buen consejo que si era casada, tenía que buscar al marido para estar otra vez con él, era, entre comillas, el buen. Entonces, ¿cómo ir a esta situación? Examinar los desafíos pastorales ante las necesidades del género masculino y del género femenino, las y los, ¿verdad? Ahí tenemos esa situación. Es una situación que le pasaba a esta mujer y tenía que estar en esta situación. Dejamos de compartir un poquito para
ver en nuestro manual. Entonces ya tenemos la introducción, ya los veo ahora todos. Bienvenidos los que están. Vamos a verlos aquí en galería para verlos. Y una vez visto nuestro material en esta página, vamos a voltear hasta la página número 4. La página número 4 está ahí con nosotros y vamos a estar aquí en nuestro manual. La página 4 dice contenido. Y en el contenido vemos que hay varias unidades. Esto es bastante interesante porque tenemos eh, dos, vamos a estar en unidad 3 unidades, la unidad 4. Son 4 unidades que vamos a ver. Y ahí vamos a aprovechar la magia de compartir para ir viéndolas y revisándolas hacia vuelo de pájaro. Y vamos a ver que todo esto que dijimos tiene que ver con esto que estamos hablando, precisamente, el contenido de la pastoral. Va a ser muy recomendable que los hermanos que vean el video atiendan con atención su contenido para que no les quede fuera de lugar este contenido. Entonces, voy a volver a compartir ahora y voy a compartir ahora el manual. Estamos, me imagino, estarse viendo, ahora se debe estar viendo. Y vean cómo empieza con estas unidades. Vamos a revisarlo así. La unidad 1 habla de la pastoral del enfermo, ¿verdad? Eh, Vamos a ver algunos temas, ya lo vamos a empezar a revisar la siguiente semana después de 15 días, porque le voy a pedir, ahora sí que el maestro les va a pedir permiso para faltar, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, vamos a ver, empezar a ver dentro de 15 días, vamos a orar por mi salud para que también esté allá con ustedes, puede estar. Entonces vamos a estar ahí con la pastoral del enfermo, ajá, y vamos a ver algunas implicaciones. Ahí ya se pueden ir haciendo preguntas, ¿no? El inciso A de la unidad 1, la visita pastoral y sus implicaciones. Es decir, ¿cómo visitamos a los enfermos? ¿En qué sentido visitamos a los enfermos? Vuelvo a repetir, aquí es el cómo hacer la experiencia, qué hacer con la experiencia y no tanto lo que ya sabemos de lo que el Señor nos está diciendo. Bien, entonces vamos a ir ahí con el inciso B, oración pastoral y sus implicaciones. Entonces ahí vemos eh, la, la oración pastoral y sus implicaciones. Y vemos qué debe hacerse. Nuevamente aquí no vamos a entrar en el tema de la doctrina. También este curso está hecho para diferentes denominaciones. Sabemos que hay diferentes abordajes en el tema, pero vamos a entrar a la práctica de cuáles son los consejos prácticos para hacer esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos prácticos? Y sobre todo los consejos bíblicos, es lo que vamos a ir viendo aquí y analizando. Eh, Después de este A y B, que es cómo visitar y cómo orar, vamos a la pastoral del duelo. Aquí sí tenemos bastante tiempo para estacionarnos ahí, porque aquí vamos a ver varios aspectos que no empiezo a mencionar ahora, ahí los están viendo en pantalla. Eh, y cuánto, por ejemplo, una cosa que nos enfrentamos constantemente es la pregunta, ¿cuánto debe durar el duelo? Sí, es una pregunta más o menos recurrente, ¿verdad? ¿Cuánto debe durar el duelo? Eh, ¿En qué dimensiones afecta? Este es el punto C. Eh, las fases del duelo, esto es importante. Eh, Hay algo ahí que yo aprendí en este curso y anteriormente con otros cursos que he tomado sobre el manejo del duelo, de la pérdida, el manejo de la pérdida. Y por ejemplo, una de las cosas importantísimas que no recuerdo ahora si viene en este curso, apenas lo voy a empezar a revisar recién en esta semana, pero lo vamos a mencionar porque siempre lo menciono en este curso, pero digo, no recuerdo si viene en nuestro material,
es nunca decir a la persona, te entiendo lo que estás pasando. Eso es muy cruel, muy cruel, y fue mi experiencia. He pasado a lo mejor por una situación parecida, pero no entiendo cómo te estás sintiendo porque tú eres otra persona diferente a mí. Cada uno de nosotros manejamos, esta es la parte importante, que vamos a ver, cada uno de nosotros manejamos el duelo de diferente manera. Hay quienes lloran, hay quienes no lloran, etcétera. ¿Mm? Vamos a ver que el duelo tiene una finalidad, también eso es importante. Hay personas que no les gusta manejar el duelo, ¿ah? Que piensan que no es sano manejar el duelo. Y el duelo tiene un propósito de sanación, curativo, terapéutico, ¿verdad? Yo sé que el Señor cura todos nuestros dolores, inclusive los de la separación temporal, para vernos en el cielo. Yo sé que el Señor los cura, pero hermanos, cuando uno ha perdido a mamá, sabe que duele. Cuando uno ha perdido a una de las hijas, sabe que duele. Esa es mi experiencia. Y si en ese momento me hubieran dicho, sé lo que estás pasando, yo le hubiera dicho, no, no sabes qué pasa. Habrás pasado algo parecido o similar, pero yo estoy pasando esto. Entonces, es algo importante. Bien, pasamos al tercera, que es la pastoral de la mujer. Eh, y ahí vamos a hablar el ministerio de la mujer porque también seguimos manejando estos temas no bíblicos y desde una perspectiva humana. Y me temo mucho, lo he dicho con algunos pastores y me quedan, abren así los ojos como las caricaturas grandotes cuando digo esto. Me temo mucho que el mundo se está metiendo en la iglesia. Si ustedes analizan muchas de las cosas que hacemos y dicen, a ver, ¿cómo es que oramos? ¿Cómo es que hacemos algunas cosas? Mi maestro de la licenciatura ayer estaba diciendo algo que me pareció muy simpático, ¿no? Que dice que oramos a veces cosas sin sentido, ¿verdad? Este, como, Señor, gracias por esos alimentos, llévalos a los que no lo tienen. Entonces, es un buen deseo, ¿verdad? Pero es un deseo limitado a nuestra posibilidad, o es, él decía, o estamos realmente pensando en llevárselo a quien no lo quiere. Pero cuando se hace desde, él decía, desde una perspectiva que no es bíblica, ¿verdad? Pues se vuelve un rezo, lo que él decía. Y alguien también comentó, un amigo mío que está en Querétaro, algo muy curioso, que cuando se convirtió, él se moría de la risa cuando oraba para iniciar el culto, porque la persona que oraba siempre decía, Señor, te damos gracias porque estamos empezando el culto aquí, apresura los pasos de los que vienen. Y entonces él se imaginaba una viejita que siempre llegaba tarde, que de repente sus piecitos se empezaban a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y él ya no aguantaba la risa. Dice, es que, ¿cómo oraban así? Yo no sabía que era una oración común. Y yo era un creyente para absorber todo lo que decía. Yo me imaginaba a la viejita corriendo, ¿verdad? Porque así oraba. Entonces, bueno, en cuanto a la mujer, sin desviarnos tanto, a veces nosotros, por el mundo que se está metiendo en la iglesia, eh, tomamos o una postura totalmente machista o una postura de una reivindicación feminista de una postura que no tiene que ver con el valor que da Cristo a la mujer como ser humano, ¿no? Entonces es inquitable, no se puede tachar. Entonces, como no hay almas y almos, somos criaturas que el Señor, beneficio de tener un ministerio de mujeres en la iglesia, eh, está hablando del ministerio femenino aquí. Y por último, la pastoral del hombre. Y aquí vamos a tocar, y las pastoras mujeres van a tener que tocar este tema y ver cómo abordarlo, porque hay que ver la psicología social del varón. Esta psicología social tiene que ver ya con el machismo y cómo nos comportamos los hombres. Los hombres por nuestra formación cultural, por nuestra biología propia, actuamos de cierta manera. ¿Sí? Tenemos ciertas actitudes. Eh, una actitud muy común, les platico esto como una anécdota.
una famosa entrevistadora de radio, un día llega y un, pues me imagino que era, no recuerdo ahora qué puesto tenía, pero un servidor público de alto nivel, ¿verdad? Y entonces, este, cuando le entrevista, le dice, ¿qué opina de esto, señor fulanito de tal? Entonces le dice, mira mi reina. Entonces la mujer le dice, momento, yo no soy reina de nadie. O sea, es el respeto que debemos tener hacia las personas, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a las frases mexicanas que usamos con las personas, ¿no? Eh, a mí una ocasión me tocó escuchar de boca de alguien muy cercano que llegaron a darle algo, y era una cuestión de trabajo, ni siquiera estábamos en la iglesia, en el trabajo, pero todos los que estábamos ahí era un ambiente cristiano, una empresa con cristianos, le dice gracias, y el fulano le dice las que te adornan. Todos nos quedamos así. Pues lo dijo por una cuestión cultural, porque todo el mundo en su trabajo anterior o todo el mundo en la calle lo dice, pero esa es parte de nuestra psicología social del varón. Es decir, hacemos las cosas en automático y tenemos que tener mucho cuidado y manejar otras cosas que vamos a ver, pero ahí para entrar en boca vamos a ver eso. Bueno, todo esto es lo que nos enfrentaremos en nuestras siguientes 8 clases. Quito el anclaje para que todos vean y vamos ya directamente a nuestra lectura del estudio que les dije que íbamos a tener hoy. Eh, Ahí está, ya, ahora sí ya pueden participar y ver, ya están desbloqueados. Bien, descansemos un poquito porque el tema viene difícil, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio para atrás y por favor, ¿qué les parece el tema? Comentarios, pueden abrir bien, mal, puede ser me gusta, no me gusta, simplemente pues vamos adelante, pero quiero su comentario. ¿Qué les parece el tema? Pues Ya, la verdad que sí es bien, bien interesante, ¿no? Porque vamos a empezar a conocer, por decirlo así, consejos que no se deben de dar, ¿no? O sea, más bien, vamos a cambiar esos consejos que estamos acostumbrados a dar que no dan, pues no dan paz, ¿no? Al, al- a la persona, ¿no? Al doliente, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿verdad? así es, O sea, en este tema vamos a aprender cosas diferentes a las que comúnmente venimos acostumbramos a manejar como ministros. así es. Vamos a enfocarnos a lo que dice el pastor Abel, a tener bases bíblicas para dar consejos que hagan la pastoral correcta, que vaya eh, trabajando en el corazón de las personas, que sane realmente a las personas. Pastoral significa hacer, pastor significa cuidar. Por eso vamos a entrar al tema que quiero dar hoy. El tema se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 13. Aquí traigo mi acordeoncito, entonces vamos a empezar a ver algunas partes del libro de Hebreos capítulo 13. ¿Parece? ¿Entramos? ¿Alguien más quiere comentar o con ese comentario? Si no, entramos directamente. Preparen sus Biblias, por favor. Vamos a cerrar nuestro manual. Recuerden que ahí nos quedamos ya listos para entrar en nuestra próxima clase a este tema, ¿verdad? Y por un momento vamos a cerrar nuestro manualito ahí y vamos a ponerle ahí una rayita en nuestra página. Dejen ver, estoy buscando la página, por eso me ven aquí moviendo los ojos por todos lados. Dijo Hebreos, ¿qué pasa? 13, 13, todo el capítulo. La página 6, ahí pongan la pastoral del enfermo, no lo vamos a ver ahora, pero quisiera que ahí lo quedara. Eh, y vamos a ver este estudio
muy bueno que hace el profesor Martín y como ha tomado dos excelentes bibliografías para hablarnos de este tema y vamos a ver cómo nos ayuda mucho esto. Dejemos entonces el mi manual, vamos a Hebreos capítulo 13, voy a cerrar toda la presentación y voy a ir aquí a Hebreos 13. Voy a leerlo junto con ustedes y voy a decirles cómo lo separé. Quiero que, si es posible, en sus notas, si toma notas, si no en su Biblia, subrayen o marquen esta división del capítulo 13 de Hebreos, que es importante para el estudio que vamos a hacer de este capítulo. Es muy importante. De aquí en adelante y en este último módulo va a ser muy importante la asistencia. Así que los que vuelvan a oír el video, por favor, tienen que entregarme la evidencia. eh, eh, yo no voy a decirlo abiertamente, solamente en la grabación, mostrándome su apunte de esta parte. Voy a ir pidiendo cosas así, porque me lo van a pedir para graduarse. Entonces, tengo que presentar las evidencias. No ustedes que están aquí, no ustedes. No Silvia, no Emilia, no la pastora Belén, no Abel, sino los que estén viendo el video van a tener que presentar sus notas o su Biblia así marcada. No les vayan a dar la respuesta a sus alumnos, por favor, porque van a ser parte de la serie. Bien, vamos a la Biblia en Hebreos capítulo eh, 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver cómo eh, los vamos a ir viendo aquí. Y dejen ponerlo un poco más grande para leerlo con más atención. Vean cómo lo dividí yo. Lo dividí el capítulo 13 del 1 al 6, donde termina eh, pues es un poema. Ahora ya lo están viendo, ¿verdad? Eh, un poema ahí del 13 del 1 al 6. Uh-huh. ¿Me confirman si están viendo el capítulo 13 de Hebreos en pantalla? Sí, ¿verdad? Aquí no los perdí. Sí, Sí sí. se ve, maestro. Sí, nada más se ve borroso. ¿Se ve un poco borroso? Ok. Sí. A ver, vamos a ver si lo puedo. Si no, lo vemos en nuestra Biblia, nomás lo uso para ver. Si se ve muy borroso, ustedes díganme, lo quitamos y lo vemos directamente Ahí ahí. está, ahí está bien. Ahí está bien. Ok, entonces ahí no voy a mover nada para que no se nos distorsione nada. Entonces vean ustedes cómo del 13 del 1 al 6 es una división y luego del versículo 7 al versículo 17, ¿de acuerdo? Y vamos a ir revisando las partes que he separado aquí, las partes que he separado para analizar, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos a ir a revisar esta parte. Primero, eh, vean ustedes cómo, bienvenido, Pastor Fernando, ya lo estoy viendo aquí ingresar, los tengo ahí. Lista. Les voy a pedir nada más si apagan el micrófono todos, porque yo tengo de apagar micrófono. No, por ahí soy algún. Ahí están, yo creo, porque tengo la pantalla completa. Ok, Hebreos capítulo 13, Pastor Fer, te vas a tener que revisar los primeros minutos, los primeros 40 minutos del video, por favor, con los que estés, por favor, para que presenten su evidencia que ya dejé de tarea, ¿no? Entonces, van a ver ahí qué dice si ven este video para no regresarme, ¿no? Dice, lo divido en estas partes, lo que vamos a hacer. Y este tema que vamos a dar es, ¿qué es la pastoral? ¿Cómo funciona la pastoral desde el punto de vista bíblico? Porque yo en las iglesias de repente escucho, perdón por la palabra, pero verdaderas herejías en cuanto a la pastoral, en cuanto al libro de los Hebreos, digo, pero es que lo leímos mal o no lo leímos, alguien nos lo dijo y no estaba así en la Biblia. ¿Cómo, en qué momento se transquiversa lo que dice la palabra de Dios y se hacen doctrinas que el mismo pasaje dice que no debemos seguir? Entonces, incongruente que el pasaje nos diga que nos apartemos de las falsas doctrinas, de las doctrinas erróneas, dice, y nosotros estemos haciendo de este pasaje doctrinas erróneas. Entonces, es muy interesante esto, ¿no?
Entonces lo dividimos aquí y luego vamos a empezar a hablar. Voy a hablar del primer bloque, luego del segundo bloque, y entonces ya vamos a entender qué es la pastoral, qué es el cuidado pastoral. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hasta ahí el primer bloque. Vamos a dividir este primer bloque en tres partes. La primera parte nos habla acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Esto nos refiere a cómo termina el capítulo 12 con dos partes muy importantes que tienen que ver con un Dios que es, dice ahí, que debemos tener un temor reverente, ¿verdad? una, un temor y una reverencia hacia Dios. En la Biblia la palabra temor a Dios significa tenerle reverencia. ¿Dónde nos apoyamos para decir esto? En los últimos versículos del capítulo 12 de Hebreos, que dependiendo de la traducción o de la revisión, va a decir diferentes palabras, pero en general nos dice que debemos presentarnos delante de Dios con temor y con reverencia. Uh-huh. La traducción que tenemos de Casiodoro de Reina, la versión 60, utiliza las dos palabras, temor y reverencia. Lo pueden checar ustedes después con calma, regresándose unos versículos. Y además dice que este temor y esta reverencia, este temor reverente diríamos, es porque nuestro Dios es un Dios que es un fuego consumidor. Es decir, es cosa seria estar delante de Dios. Entonces debemos comportarnos adecuadamente. Lo mismo que nos dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, después de que nos explica de que somos el sacrificio vivo, y lo mismo que nos dice en Efesios capítulo 4, donde nos explica que somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, si ya nos explicó esto con tanta claridad, el autor o autores de Hebreos no está claro quién lo escribe, aunque en el siglo II, algunas de nuestra era, algunos escritores cristianos le empezaron a aplicar la autoría de esta carta a Pablo. Realmente las palabras son parecidas a Pablo, pero no son de Pablo. Y después del capítulo 13, versículo 18 al final, parece darnos a entender que es alguien cercano a Pablo, pero que no es Pablo. Y no solamente eso, que escribe como en conjunto. Dice, estamos escribiéndoles nosotros y yo les digo, yo, pero no me atrevo a decir mi nombre porque ahí dejamos el comentario. No sabemos a quién atribuirle este libro. Se le ha atribuido a los esposos Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, ¿verdad? Como lo mencionan en esos dos órdenes el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, este es el texto que nos habla de la pastoral. Nos habla de la pastoral después de que nos dijo que tenemos que tener un temor reverente. Y este temor reverente, junto con Romanos y junto con Efesios, nos habla de que este temor reverente debe ser en tres sentidos o tres partes. Primero, en la compasión hacia los otros. ¿Mm? Algunos hospedaron ángeles sin saber. Debemos recordar a los presos como si nosotros estuviéramos presos. Luego, nuestra actitud cristiana, y pone un ejemplo, vamos a decir, el extremo, por así decirlo. Posiblemente haya algunos más extremos, pero el autor o autora nos dice un extremo.
¿Cuál es el extremo que llega? Dice, honroso es parte de nuestro temor reverente, es decir, cómo debemos manifestar el temor reverente, es decir, que sea honroso el matrimonio, ajá, y el hecho sin mancilla, ¿verdad? En lenguaje moderno popular sería, pues que no nos andemos peleando, ¿verdad? Nos acostamos pero peleados. Híjole, aquí ya nos metemos en un problema porque la vida matrimonial es bastante compleja. Pero no solo esto, pasa a algo más profundo y más directo. ¿Qué dice? Ahí, punto y coma. O sea, es como consecuencia de la mancilla, del lecho sin mancilla. ¿Qué es el lecho sin mancilla? Que no haya mancha en él, ¿verdad? ¿Cuál es un lecho sin mancilla? El lecho mancillado es donde hay fornicación y hay adulterio, ¿no? Esto queda claro, ¿verdad? El lecho sin mancilla es donde no hay fornicación ni adulterio. Pero ojo, aquí no está hablando en contra del adulterio o la fornicación, aunque sí es un pecado, igual que todos los pecados, y no deberíamos permitirlo, ¿verdad? No, pero algo que nos dice aquí que me llama mucho la atención es una actitud cristiana. Fíjense, ya no estoy sobajando diciendo que es un pecado que hay que pasar por alto. Estoy diciendo cuál es el abordaje de la pastoral que debemos tener. Primero nos dice que debemos ser misericordiosos. Y luego dice algo muy importante. Lo que dice ahí adelante a veces es lo que nos saltamos. Porque está en la misma oración. No está en otra oración, ni está aparte. Ni en ningún manuscrito no tiene este mismo sentido. Dice, la fornicación y adulterio los juzgará Dios. Bueno, es una declaración muy fuerte. Porque está diciendo, no estés juzgando. Y esta parte es la parte de la pastoral que me parece que empieza a ser muy importante cuando vamos a ver la pastoral que hemos dicho que es muy importante en el tema de la pastoral situacional y de género. Cuando uno habla la pastoral, como en la introducción que vi, cuando uno tiene cuidado de los demás, lo primero que tiene que tener es misericordia y no juzgar. Oiga, hermano, es que mire que es el momento donde no hay que juzgar. Un tema tan delicado como la mancilla del hecho matrimonial, que sería la fornicación y el adulterio, desde la pastoral podemos marcarla, señalarla, pedir la restitución o restauración de la persona si ella quiera, pero no debemos juzgar. ¿Qué sería juzgar? Bueno, vamos a ir más adelante porque esto se está poniendo de carácter interesante lo que nos dice Hebreos 13, ¿no? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hoy estas palabras quedaron colgadas en la eternidad de los siglos para todos aquellos que ejercemos la pastoral. Porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Yo sé que la mayoría en nuestra modernidad tenemos esta vocacional donde pues trabajamos en lo secular, hacemos la pastoral y está muy bien, eso está muy bien. Pero de verdad, muchos pastores están en esta situación de ser, no te desampares. Y no solamente en lo material, sino aún en lo emocional. Tenemos que ver todas estas cosas. Bueno, esta primera parte nos prepara estos tres aspectos que dijimos. Primero, el primer aspecto, la misericordia. Segundo aspecto, dejar que Dios juzgue. Uh-huh. Y tercer aspecto, saber que Él nos sostiene, nos prepara para una pastoral. Esto es lo que nos prepara para una pastoral. Estos tres aspectos que subrayamos y entonces pasamos a una parte de eh, de cuatro incisos, donde el primer inciso, el primer párrafo y el último párrafo, estos eh, versículos que se convierten ahora en versos establecidos en cuatro versos o párrafos, ¿verdad?
que nos permiten adecuadamente enfocar qué es la pastoral y cómo trabajar la pastoral, qué es lo que vamos a estar haciendo en este curso amplia y abundantemente en la lectura de nuestro manual número 14. ¿De acuerdísimo? Dice primero, fíjense bien cómo empieza, hablándole, diría mi abuela, a la Grey, a la congregación, a la comunidad de fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí nos pone dice la meta muy arriba, ¿no? Nuestra actitud pastoral debe ser imitable. Uh-huh. Oye, hermano, ¿y por qué no se pone un piercing o por qué no usa los pelos morados? Porque yo espero que me imite. No sé si es malo o es bueno, ni se va a ir al infierno quien lo use, o no me puedo meter en esas discusiones, pero mi actitud debe ser imitable. Uh-huh. Ok, a veces este punto de aquí o esta lectura que hemos hecho yo lo he oído en otro sentido. Está bien, las otras hermenéuticas son correctas, no estoy diciendo que sean correctas. Simple y sencillamente estoy haciendo aquí un pequeño análisis hermenéutico desde y voy a entrar ahorita un poco a la exegética del pasaje, de cómo debe ser la pastoral. Y vean el siguiente párrafo extenso que tenemos ahí. Nuestro pastoral es del Señor Jesucristo. Y aquí entramos en algo que he estado leyendo en estos días, de este librito que tengo aquí, que nos habla de un enfoque, un abordaje de nuestra lectura bíblica desde un abordaje ético, y dijimos que es la palabra abordaje, como me tomo mi pastilla, de una en una o de las tres juntas. Ese es el abordaje, la manera en que hacemos las cosas. ¿Qué abordaje tenemos? Y dice aquí, ¿qué es el abordaje ético cristocéntrico? Es decir, el abordaje pastoral debe ser un abordaje que sea ético cristocéntrico. Tiene que ver con Cristo como centro de nuestra lectura de la Biblia, pero que nos lleve a una praxis, a una práctica de la vida cristiana. No hay un verdadero cristianismo sin una práctica de la vida cristiana. Por eso el Evangelio es transformador, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Bueno, ¿qué está hablando aquí el autor? Había en la iglesia una controversia en cuanto si se podía comer, Pablo lo dice, de lo sacrificado a los ídolos, qué es lo que se podía comer, qué es lo que no se podía comer, y la discusión era muy dura porque estaba desde el testimonio del mismo Pedro, uno de los fundadores y cimientos y pilares de la iglesia, como menciona la misma palabra, y este hombre había tenido una experiencia extraordinaria en Hechos capítulo 10. ¿Recuerdan el pasaje de Cornelio? Él no estaba dispuesto a nada. Estoy preparando una prédica dentro de 15 días para este tema. Y él no estaba dispuesto a ceder ningún punto. Ya había eh, sido bastante con que hubiera judíos de todos lados recibiendo el Espíritu Santo, pero al final judíos, el Evangelio era para los gentiles. Jesús había tenido algunas experiencias como con esta mujer sirofenisa, ¿verdad? Eh, que decía, pues los perrillos también comen de la verdad del Señor. El Señor les había hablado a los samaritanos en Juan capítulo 5. Había estado pero todo estaba dentro de un marco. El parteaguas es cuando el Señor le muestra en una visión a Pedro, no sabemos cómo habrá sido esta visión, pero en fin, una visión donde recibe estos animales que no son aptos para comer, según la ley judía, y le dice, mata y come. Llegan por él a buscarlo, porque a Cornelio se le había dicho, ¿verdad?, que iban por él, y
En este momento hay algo extraordinario en lo que pasa ahí en Hechos capítulo 10, cuando dice que llega y cuando les está hablando, reciben la salvación, reciben el don del Espíritu Santo. Seguramente algunos comentan, Pedro no estaba dispuesto a bautizar a ningún gentil, pero dice, ¿por qué dice esto algunos comentaristas de este pasaje? Precisamente porque él menciona, pues si ya recibieron el Espíritu Santo, como nosotros, vean ustedes esa frase, como nosotros, es decir, no somos iguales, ¿verdad? Ellos son gentiles. La palabra gentil, alguna vez escuché, no lo he examinado aún bien. Dice que proviene de una palabra hebrea que se parece mucho a perro, ¿verdad? Pues ellos son pues, gentiles. Vamos a volver a repetir la palabra. Y siendo de esta manera, él acepta que han recibido la salvación, el Espíritu Santo, junto con un don, que es el don de lenguas, como nosotros, que impide que los bauticen. ¿Qué impide que sean ahora, que aspiren a la buena conciencia, ¿verdad? Que aspiren a la buena conciencia, como dice Pedro, el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, es decir, mi camino de aquí en adelante va a ser diferente porque tengo el mismo símbolo que tiene la muerte y resurrección de Cristo en el recuerdo de que fue sumergido en algunas tradiciones cristianas y levantado, ¿verdad? Juntamente con Cristo y de esta manera vemos que somos bautizados, ¿verdad? Bautizados en agua. Entonces tenían estos bautismos. Entonces, en este sentido, es importante que no estemos peleándonos por esto, por las viandas, ¿verdad? Porque, ¿qué les prohibimos ahora a los gentiles? Viene el problema un poco más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 15, cuando los hermanos de Jerusalén están alarmados porque los no judíos o gentiles comen cosas que no deben comerse y tienen que conciliar. Palabra muy interesante porque significa ponernos de acuerdo y caminar para el mismo lugar. No confundir conciliar con consenso. No es democracia, no es lo que la mayoría queremos y estos se someten porque somos mayoría. No, es lo que todos juntos se ponen de acuerdo y hay esta frase maravillosa que traduce Casio de Reina, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Esta frase en Hechos 15. Ahora bien, estamos ahí en esto que estamos viendo que no te pelees por las viandas, no tiene importancia. Eh, Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, por, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Aquí explico lo siguiente. La tradición del sacrificio, Hebreos habló antes de los sacrificios, es decir, los primeros cristianos estaban así como diciendo, cambiamos de canal, ya no se debe usar la televisión de bulbos, ahora tenemos que comprar pantallas, ahora hay que cambiarse a Netflix. Es decir, había una transición, un proceso, en sociología se llama, perdón por la palabrota, pero así se llama proceso civilizatorio, ¿verdad? Es un proceso donde la civilización cambia. ¿Qué procesos civilizatorios? Nosotros fuimos, o mi abuelo fue testigo, el proceso civilizatorio de cambiar las ruedas y las carretas de caballos a carros de motor. Mi abuelo, pues, creo que no se llama borrado la lectura, moví el mouse. Eh, es una metáfora, no es así, estoy inventando. Mi abuelo vivía a unos kilómetros de la ciudad de Morelia, que era Valladolid, hoy Morelia, ¿verdad? O mi bisabuelo, y cambiaba los herrajes de los caballos y arreglaba las ruedas de las caballos. Un día le dijeron, oye, ¿subiste que Henry Ford inventó el automóvil? Y dijo, no, no es posible, eso no va, ese invento no va a servir para nada. Imagínate todos los caminos que tienen que usar, que tienen que hacer para que todos los carros necesitan llantas y caballos para moverse. No, esto no es posible. ¿Qué pasó? Vino un proceso civilizatorio que todo lo cambió.
Esto se llama un proceso civilizatorio. La vida no puede seguir igual. Esto es en el mundo, ¿verdad? Es en el mundo. Volviendo al tema, la iglesia había entrado a una nueva etapa, dice la palabra en Galatas, venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué cosa? Para dar esta nueva iglesia que incluía, dice, no hay judíos ni griegos, mujeres ni hombres, esclavos ni libres. Es decir, es un proceso donde la iglesia entra en una etapa distinta. La iglesia como el nuevo Israel de Dios, con este nuevo Jesús que es su nuevo Moisés, ¿verdad? Según lo dice un autor teólogo, dice, este nuevo Moisés es el que predica en el sermón en la montaña, ¿verdad? En la montaña de las bienaventuranzas, donde hay una nueva ética cristiana, cristocéntrica, una ética cristocéntrica que nos permite vivir la vida cristiana diferente. Y en aquel tiempo el sacrificio que se hacía, la sangre de los animales era contaminada y no se podía comer porque no podían comer animales que tuvieran contaminación de sangre y esta sangre era echada fuera del campamento. Y aquí viene la analogía con el cristiano. Vean ustedes cómo dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por el cual también Jesús, para sacrificar, para sacrificar, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este es el sacrificio que ahora tenemos. Ya no es necesario más sacrificios. Este libro, que parece que fue un sermón o una serie de sermones que fueron escritos y puestos en una forma de carta para los hebreos, los que no habían ido al culto, se les envió una carta para ver algo tan importante como lo que se había hablado. Empieza diciendo Dios hablando de muchas maneras en otros tiempos, en estos últimos tiempos, dice la palabra escrita o traducida por Casio de Reina en la 60, en los postreros tiempos, habló por su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, este hizo con Jesucristo es capaz, y es lo que discute esta carta, lo que argumenta esta carta, este sacrificio ahora es de Jesús, por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, la justificación es la parte central de nuestra, no lo que hacemos o lo que no hacemos, pero no quiere decir que no hacemos lo que tenemos que hacer, porque dice Pablo en Gálatas que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo para tener una manera de vivir diferente, ahí lo dice en Gálatas, que ya no es de acuerdo a las obras de la carne, las cuales son, round, suelta una lista, sino bajo el fruto del Espíritu, y nos da el fruto del Espíritu que tiene una serie de frutos. El fruto del Espíritu tiene una serie de frutos que son características inherentes que nos pertenecen a nosotros los cristianos. Y esas características deben ser, cuando dice frutos, que son para exhibirse, los frutos se exhiben, el árbol exhibe sus frutos y se alimenta de esos frutos las demás personas. No son frutos de, yo soy muy bueno para... No, no, la persona, las gentes deben estar conscientes de esto y esta conciencia nos lleva a esto. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza en singular. Es decir, fruto, fíjense, es uno de los frutos que Pablo no mencionó, pero es otro fruto que podemos añadir al de Gálatas, por eso es muy difícil hacer listado de fruto del Espíritu Santo, y dice, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de ayudar, y de ayuda mutua, no os olvidéis. El fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de ayudar, y de ayuda mutua, no os olvidéis. Punto y coma, porque de tales sacrificios se agrada
lo que dijo Pablo en Romanos 12, versículo. Nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es el fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de ayudar y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agradan. Ahora bien, viene la parte de la pastoral. Ya vimos en el versículo 7 la parte donde dice, acordaos de vuestros pastores, ¿verdad? Y vimos cuál era esta interpretación que estoy dando. Ahorita vamos a pasar un poquito a hablar de lo que es la pastoral, pero nada más para terminar nuestra lectura y luego ya regresamos a nuestra vista para hacer preguntas y concretizar nuestro primer tema, que es ¿qué es la pastoral? ¿Cómo se ejerce la pastoral? Y aquí viene una parte, voy a acercarme un poquito porque el ojo se me echó, uno, me queda uno, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hasta ahí termina el versículo 16. Analicemos un poquito lo que está diciendo el pasaje, porque a veces aquí hay algunas cosas. Primero dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay dos partes que tienen que ver, que son muy importantes, que es el sometimiento y el respeto a los pastores. La palabra sujetaos viene a tener el mismo sentido que tuvo en Efesios capítulo 4, cuando dice someteos unos a otros, las casadas estén sujetas a su marido. El mismo sentido que la palabra fue puesta ahí por Casiodoro de Reina en estas dos partes, y es la misma palabra griega que utiliza como sujetarse, pero podría interpretarse, lo he hablado aquí con ustedes, en estos dos sentidos, de respeto, además de sujeción, en el sentido de sujeción de dos partes, la sujeción de dos partes. Dice, someteos unos a otros en Efesios capítulo 4, aquí no está mencionando el tema, pero en Efesios, donde menciona esta palabra, es dos partes que se acoplan perfectamente, como dos piezas de rompecabezas que están ahí para sostenerse la una a la otra. Y si una eh, se deja de sujetar, la otra ya no está haciendo la función adecuada. Entonces, podríamos decir aquí que la palabra que está hablando de los pastores es obedecer, obediencia y respeto o acoplarse en el lugar que Dios les ha puesto. Es decir, cuando yo estoy, por ejemplo, en el caso de nuestra denominación, cuando yo estoy eh, en un sistema donde nos dicen que hay, eh, el sistema se llama eminencia ante iguales. Es decir, tiene una responsabilidad, entonces tiene una eminencia, entonces tengo que dar obediencia y sujeción o respeto. Entonces, si nuestro encargado de nuestra conferencia, el que tenemos ahora como encargado de la conferencia, que es un pastor, dice, los voy a citar el miércoles a las 11 de la mañana para nuestra reunión anual, yo no, no, porque a las 11 si yo puedo nada más los jueves a las 8 de la noche, ¿verdad? Pues ahí tengo que yo mostrar obediencia, ¿verdad? Esto es porque Dios lo puso ahí para que nos cuidara, ¿verdad? Bueno, la palabra misma lo establece así, dice el que preside, está ahí para que con liberalidad de esta armonía, es decir, para presidir, para tomar decisión. Y entonces sí, está esta parte donde nos dice esta obediencia debe ser mutua, ¿verdad? De acuerdo a Efesios. Aquí vamos a dejar un poquito la lectura eh, libro para ya verles. Bien, para analizar estos últimos puntitos en el tiempo que me queda de clase,
porque el primer tema es bastante, yo he escuchado esta forma de referirse a Hebreos capítulo 13. De hecho, una vez alguien me lo dijo y le pregunté y le dije, oye hermano, pero dime, era un pastor que yo estimo mucho y era de mucha estima para mí en ese momento porque yo estaba bajo su tutela pastoral y él me hizo pues, no era una pregunta, sino ¿cómo decirlo para que se oiga más o menos decente? Era una especie de, pues, diciéndome, no puedo hacer eso que usted me está pidiendo, hermano, no puedo actuar de esa manera, que yo le estaba pidiendo que se sometiera al que tenía un momento desde la presidencia, y me dijo, no puedo hacer eso porque eso va a afectar de alguna manera, se me lo expresó, de alguna manera esto va a afectar el, mm, quiero usar las palabras adecuadas, que no sean las mismas que no son adecuadas, que va a afectar a mis feligreses porque yo pienso de otra manera. Y me dice, además, la palabra dice que yo soy responsable de sus almas. Y le dije, hermano, pero ya leyó bien el pasaje. ¿Usted sabe dónde está ese pasaje que me está diciendo que usted es responsable de las almas de los miembros de la iglesia? Usted es responsable de las almas. O sea, eso es lo que me estaba diciendo. Uh-huh. En este contexto que le estoy contando. Y Hebreos 17, 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La responsabilidad es velar por las almas. Y la cuenta, bueno, en una coma, porque es la conexión directa con la oración. Yo le dije a él, a ver, vamos al pasaje. Le digo, ¿sabe dónde está el pasaje? Y me pongo diciendo, hermano, le digo, ¿cómo sabes de este pasaje, hermano? Yo de veras no quería, trato de no confrontar, pero a veces confronto, soy medio sarcástico, a veces muy confrontativo, que el Señor me ayude a cambiar y ser mejor persona. Yo le dije, hermano, pero es que lea el pasaje, vamos leyendo el pasaje, ¿cómo sabe ese pasaje? No es que mi pastor siempre lo decía, ay, mi pastor siempre lo decía, usted lo va a decir igual, no vamos a leer qué dice. ¿Y qué dice ahí? Fíjense, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, punto y coma. La razón por qué, punto y coma en esta traducción que estoy leyendo, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta como quienes han de dar cuenta de qué, de las almas, no, de velar por sus almas. No podemos decir y quitar, dice, ¿por qué las almas? Como quien han de dar cuenta de las almas, no, de las almas no, de velar por las almas. Cada quien da cuenta por su propia alma. ¿Ah? Oiga, no voy a estar delante en el reino de Dios porque soy un mal pastor, ¿no? Él tenía una responsabilidad pastoral y esta responsabilidad pastoral era cuidar mi alma y él va a dar cuenta por esto, pero mi alma es responsabilidad mía. ¿Mm? Otro amigo pastor que es muy curioso me dice, oye, fui a hablar con fulano sobre la actitud que está tomando, no está, y era una situación de género, una persona adulta que nunca se había casado, ya viejón, y una mujer que estaba separada, ¿no? Entonces, conocía bien la situación, había aconsejado a una de las partes y yo no podía decirle al pastor, obviamente, porque recibió en consejería, eh, la hermana habló de tal situación, conocía la otra parte, entonces no podía haber como comunicación, ¿no? No es que haya secreto de confesión entre los cristianos, hay un respeto por lo que la persona en intimidad cuenta, ¿verdad? Que tiene algunas partes de esto, y entonces él le confronta al hombre, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta, y sí tengo que decirle que está muy mal, porque él le dice en ese momento a la persona, pues mira, si tú me prohíbes andar con fulana, yo me voy al mundo y me vuelvo borracho como antes.
no, no te vas a volver borracho como antes porque te prohíbo, porque no te prohíbo. La palabra de Dios te dice que vivas adecuadamente a las reglas y a las normas y como comunidad debemos dar testimonio. Si tú quieres hacer esto, lo haces, no es mi responsabilidad lo que hagas. Sí, mi responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? En Hebreos 13:17 dice, porque ellos velan por vuestras almas. La responsabilidad que van a dar cuenta es, velaste por las almas, estuviste atento a las necesidades de las personas. El presente curso, módulo 14, nos va a hacer aptos o mejor calificados para el trabajo que ya estamos haciendo, que es velar por las almas. De tal manera que dejo aquí el tema y paso a unos apuntes que son importantes para mí, pero puede ser que usted no tenga la necesidad de escucharme, así que puede taparse sus oídos. Como no lo estoy viendo, pues lo voy a imaginar que están ahí. Porque fíjese bien que aquí el autor de Hebreos, o autores, o autora, porque hay todas las posibilidades, yo diría coautores, Priscila y Aquila, están hablando después de los versículos siguientes. Usted quiere terminar de leer el capítulo, se va a dar cuenta que empieza a hablar, pues nosotros y yo les escribo y quisiéramos, es decir, hay como una complicidad ahí que me parece muy de matrimonio, esa es mi perspectiva, mi lectura en una lectura de la carta en una Valera, tanto 60 como la contemporánea, como la 2020 y en otra versión que he leído Hebreos completo. Entonces me parece que esa es la, la situación. Pero lo interesante de todo esto es que fíjense bien que aquí cuando utiliza las dos palabras pastores, utiliza un término griego que es muy interesante. Es un término que pues es muy, muy interesante en muchos sentidos. Tenemos todavía unos minutos para ver el término griego y lo interesante que es este, este término. Voy a tratar, puede haber error en mi escritura porque pues, si se equivoca en español, se equivoca más cuando escribe en otro idioma. Entonces vamos a ver este término. Voy a poner la pantalla electrónica y vamos a ver, fíjense bien. Pablo utiliza la palabra pastor. ¿Recuerdan ustedes dónde la utiliza? En el libro de, eh, lo utiliza, y vamos a ver, utiliza, conectándome otra vez, estaba perdido por la pantalla, ya la actualicé, eh, eh, utiliza una palabra, la palabra que vamos a descubrir es eh, la palabra pastor. La palabra pastor, cómo la utiliza. Y en Efesios, recuerdan que en Efesios 4, al final de Efesios, donde habla de ciertos dones o ministerios, las personas, y respeto mucho la forma de decir los ministerios, eh, pues, yo creo que hay ministerios en ese sentido, aunque el, el texto mismo está hablando de dones, ¿verdad? Que nos hacen tener un cuerpo, pero no es la discusión ahora. Habla al final de dos ministerios o dones, y que es el don, el ministerio de pastores y maestros, ¿no? Es este binomio que menciona ahí.
que algunos autores los separan, otros los juntan, no es tan importante, me parece que lo importante es que el cuerpo de Cristo tenga esas dos funciones, junto con las otras que están arriba, apóstoles, pastores, evangelistas y eh, no es pastores, es apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Okay. Entonces ahí estamos en ese sentido de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ya estando así, de acuerdo con esto, ahí utiliza la palabra que tiene que ver con pastoral. Uh-huh. La palabra es pimene, es, pero no en el sentido de quien cuida ovejas, ¿verdad? En griego sí está una diferencia. Hay una palabra para el cuidador de ovejas. Y el pimene se escribe con O, o menos, pero se pronuncia pimene. Este pimene tiene que ver con una parte muy especial de quien cuida en una casa y tiene como como un trabajo de alimentar y cuidar, ¿verdad? En las casas griegas. Alimentar y cuidar. Uh-huh. Y simplemente alimenta y cuida porque pues está ahí, es el que sirve la comida, es el sirviente que sirve la comida. Ese famoso pimene que nosotros decimos pastor, no es el que trae las llaves colgadas, ni el que dice que va a iniciar el culto, es el que hace la pastoral, sino es el pimene, es quien le sirve la comida a todos, ¿verdad? Es el sirviente de la casa. Entonces, que yo puedo ser el pimene aquí en mi casa, ¿verdad? Si le hago la comida a mi esposa, con gustísimo se las doy. Pero en hebreo se utiliza una palabra que Pablo nunca utiliza, ¿sí? Una palabra que también tiene que ver con ser pastor y también tiene que ver con los que estaban en la casa. Esta palabra que utiliza Pablo aquí, que pues, le decía, no es tan importante esta parte, pero nos deja ver mucho. Y esta palabra empieza con la letra I, con la letra I, que se escribe muy curiosamente de esta manera. Escribió, a la no lo escribió, no lo escribió. Okay, bueno, vamos a decirlo sin escribirlo, se los mando. Ahí lo está escribiendo. Y luego sigue Igue, y luego una O, así como higo, como el higo, termina con esta que es un diptongo, que no que suena nomás, es higo, así. Y luego esta palabra es como algo así como alguien superior, el que está arriba de. No es solamente quien sirve, sino que está arriba del que sirve y luego utiliza la palabra menón. La palabra menón en griego no es melón como en español, sino menón es hombre. Entonces, fíjense, es un higomenón, es la palabra, diferente a pimene. Higomenón, vamos a poner la M, la otra epsilon, y luego pues, la M, vuelvo a repetir si me equivoco, eh, es un diptongo también, debe leer imomenón, ahí está, y ya la mayoría de las palabras griegas terminan con la S final, que es una S especial en el sentido de que es una implicación. Uh-huh. Es la S, la del medio es con una bolita, con una O, está con una cabecita, esta es final, para distinguir porque antes no había separación entre palabras. Y con menón es hombre superior, un sirviente superior, que es algo así como alguien que tiene una paternidad. ¿Mm? Alguien que tiene una paternidad. Vean ustedes lo interesante. Tiene una, ¿qué cosa? Paternidad. Este icomenón es quien tiene una paternidad, un sentido de servicio. El otro es un servidor, es un pastor, ¿verdad? Que hace la pastoral y sirve la mesa.
Pero este igomenón al cual tenemos que obedecer y respetar es alguien que tiene un sentido superior. ¿Y cómo se traduce esta palabra por medio de los años a la iglesia? Esta palabra icomenón la traducen como abad. ¿Han oído la palabra abad? Las abadías. Y viene de una palabra, posiblemente, hablo porque creo, pero puedo usted investigar, de la palabra aramea abba, que significa padre. Es muy probable que de aquí, de estas traducciones, de esta revisión del idioma, haya surgido lo que ahora le llaman en la iglesia, en la tradición católica romana, como los padres. Los menor, pero no era ese que tiene la superioridad o la sotana, no era quien, era un hombre superior para servir, para servir. Y entonces, como hombre superior para servir, como hombre superior para servir, entonces sí y solamente sí debemos obedecer a nuestros igomenones, sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. ¿Verdad? Repitiendo el versículo de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, si no me equivoco. Entonces, una vez que hemos revisado esta parte de la pastoral, nos queda solamente, pues entrar de lleno a hablar en el módulo 13 que tuvimos al principio, ¿verdad? Donde teníamos esta imagen que vimos de esto que tenemos, que es el trabajo que vamos a realizar durante los siguientes eh, 7 lecciones de la pastoral situacional y de género. Bien.